De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos la visita del economista y profesor de IESA, José Manuel Puente. Él vive entre Venezuela y Harvard. Oxford. Perdón. Oxford. En Oxford. Perdón, o sea que es en Inglaterra. Correcto. O estás con Harry Potter allá. Estoy con Harry Potter. Oye, ahora que es tan difícil sacar la con visa todo y allá. todo. ¿Y fuiste a la obra? A mí sí me gustaría ir a verla, ¿sabes? Pero eso está agotado yo creo que hasta el 2017, qué suerte. Bueno, José Manuel está entre Inglaterra, el Brexit y ahora Venezuela. Ya vamos a hablar de ese tema. José Manuel, gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto, Pedro. Mira, las últimas cifras que tú has revelado de inflación, de verdad que asustan, porque creo que son hasta peores que las que pronostica el Fondo Monetario Internacional. Si quieres, podemos empezar por ahí, sobre esas cifras de inflación que se volvieron virales en todas partes, están rebotando, pues, lo que dijiste. Claro, recientemente escribimos un colega y yo un documento, un paper, donde nos hacíamos la pregunta si Venezuela podría tener en el 2016 el peor desempeño macroeconómico del mundo. Y la respuesta, lamentablemente, es que sí. Y lo que estuvimos fue revisando proyecciones de diferentes fuentes, Fondo Monetario, CEPAL, Banco Mundial, y diferentes indicadores tempranos que ofrece la economía que te dicen cómo van las cosas. Ventas de vehículos, consumo de cemento, consumo eléctrico, etc. Y toda la evidencia empírica nos lleva a pensar que sí, que Venezuela este año, lamentablemente, podría ser la economía con el peor desempeño macro del mundo, con la contracción más alta del mundo, al menos en menos 9, menos 10%, superior a Sudán, que va a ser la segunda, y en inflación, una inflación que podría ser la más alta del mundo y en segundo lugar Sudán. Es decir, Venezuela lamentablemente en el 2016, ante la incompetencia y la incapacidad del gobierno de generar un set de política económica diferente al de los últimos años, vuelve a tener el peor desempeño de América Latina y tendría este año el peor desempeño macroeconómico del mundo. ¿Por qué la terquedad de no cambiar? Porque la economía es la economía, no tiene que ver, pero no tiene tanto que ver con política, o son decisiones políticas más que económicas. Obviamente son decisiones políticas, pero creo que la evidencia es muy contundente, porque la historia no termina aquí. Las crisis no tienen ni piso ni techo. Y si el gobierno sigue en la terquedad de no modificar su esquema económico, el 2017 y 2018 será peor. La inflación proyectada para el 2017 es de 2.200% y para el 2018 de 3.000%. El año pasado, cuando estábamos en tu programa, que ya la inflación era 150%, 180%, nadie creía que la inflación podía ser superior. Y este año, lamentablemente, sí, la inflación va a ser 600 o 700% en el año 2016. Es decir, las cosas siempre pueden ir peor si no haces las cosas que tienes que hacer en materia económica. Pero teóricamente se ha visto que los países que llevan a una inflación de esa magnitud, desde Grecia, lo que pasó con la Revolución Francesa, la Primera y Segunda Guerra Mundial en Alemania, que tenían que llevar, ya no eran carretas. O sea, aquí cómo vamos a hacer con los bolívares si esa es una inflación de 2000%. Si no se ve toda la historia y cómo corregirla, ¿por qué la terquedad entonces? ¿A dónde vamos a ir a parar nosotros? Claro, no, América Latina es un buen ejemplo de ello. Una gran parte de América Latina vivió procesos de hiperinflación en los años 80 y 90. Bolivia, Argentina, Brasil, Perú, etc. En Bolivia llegó en 1982 al 23.000%. Es decir, las crisis no tienen techo ni piso, todo es posible. Y en este momento Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico de América Latina, tiene un esquema cambiario que es esquizofrénico, donde el tipo de cambio oficial es 100 veces inferior al tipo de cambio paralelo, tiene problemas en su sector externo, donde se le está haciendo cada vez más difícil pagar sus acreencias internacionales, como tú bien decías, tiene el riesgo país más alto del mundo, un riesgo país, un MB+, que es 6 veces el de México, 7 veces el de Argentina y 15 veces el de Colombia. Algo muy fuera del promedio de toda América Latina. Y los mercados están percibiendo, sí, una economía que tiene 3 años consecutivos de recesión, que tiene 4 años consecutivos con la inflación más alta del mundo y no se vislumbra ningún cambio en la política económica que pueda generar recuperación de crecimiento y disminución de la inflación y generación de abastecimiento de productos básicos como alimentos y medicinas. El Wall Street Journal escribía este fin de semana un artículo que decía, bueno, el petróleo va a subir y no por Algeria, haciendo referencia a la próxima reunión extraordinaria de la OPEP, una reunión solamente de miembros del 26 al 28 de septiembre, sino que va a subir no por la expectativa de que van a congelar supuestamente la producción, sino por la caída de uno de los países miembros, y dice que como la caída del caos, y se refieren a Venezuela, porque dice que Venezuela no está produciendo, está cayendo la producción y que puede llegar un momento que no va a tener capacidad de maniobra porque no va a tener financiamiento y que no va a poder ni siquiera sostener a la industria. Y entonces que los países se están jugando eso y por eso está subiendo el precio del petróleo. ¿Qué opinas de esto?
Todo es posible. Los precios del petróleo son lo que se denomina en literatura una caminata aleatoria, un random walk. Nadie puede predecirlos o proyectarlos. Igual que nadie proyectó esta caída de los últimos 2 años, nadie puede proyectar una posible subida en los próximos 2, 3, 4 años. Eso es posible. Sin embargo, tú mencionas algo central. El problema central de Venezuela está en producción. Venezuela tiene un problema de desinversión en el sector y un problema de descapitalización de capital humano, valga la redundancia, ha perdido gran parte de su capital humano de primera línea, que sabía cómo producir, extraer y producir petróleo, y la producción, lo que te muestra la data oficial de la Agencia Internacional de Energía y la OPEP, es que la producción venezolana se ha estancado, ha tendido a decrecer. Es decir, si hubiera un incremento de los precios, primero, ese incremento no salvaría a Venezuela del mal desempeño. 2, si los precios suben, Venezuela tal vez no tendrá la capacidad de producir más para aprovechar ese nuevo boom porque está tremendamente debilitada su industria petrolera por un problema de desinversión y un problema de pérdida de su capital humano fundamental. Bueno, uno de los artículos que salió de Bloomberg la semana pasada hablaba de que Venezuela, uno de los problemas que tiene la industria, aparte de lo que tú dices, que hay fuga de talentos, sino que se están robando los equipos, porque aquí se están robando por todos lados todo. Nosotros tenemos en la radio un problema, se robaron una antena, ahora la antena del centro comercial, y esa era la que transmitía, y entonces por internet. Entonces mucha gente, por darte un ejemplo, para que sepa lo que se está viviendo. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros salir de este problema, sobre todo PDVSA, que tiene este problema tan grave ahorita? Sí, no, Venezuela está perdiendo, se están robando activos, pero se están robando también activos, capital humano. Gran parte de nuestra clase media profesional, intelectual, académica, gente experta en el área petrolera se está yendo, se ha ido, y eso es un costo muy, muy alto. Tenemos que parar esa hemorragia a como de lugar. Y bueno, como bien decía Jorge Botti, muchos países de América Latina han vivido crisis similares a estas o peores. Un ejemplo muy gráfico es Perú. En los años 80 Perú vivía un proceso de hiperinflación, vivía un proceso recesivo muy agudo y además estaba azotado por el grupo guerrillero tal vez más violento de América Latina, que era Sendero Luminoso. 20 años después, Perú es la economía más dinámica de América Latina y la tasa de crecimiento de Perú entre el 99 y 2015 ha sido 5 veces la de Venezuela, siendo una economía de mucho menor potencial. ¿Qué te quiere decir esto? Que las historias no son lineales, las sociedades se pueden reinventar y Venezuela sigue siendo una economía de gran potencial, pero tiene que hacer las cosas bien, y es por eso mi insistencia de plantear de que Venezuela tiene 3 años consecutivos en ciclo recesivo, 4 años con la inflación más alta del mundo y las proyecciones son muy negativas. Entonces es el momento de aceptar que no lo estamos haciendo bien y replantearnos la política económica. Yo te puedo dar las 4 o 5 líneas que yo creo que hay que tocar, los 4 o 5 botones que hay que tocar para modificar el esquema económico venezolano. Sí, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería hablar contigo sobre ese índice riesgo país, porque mucho del problema, porque Venezuela de hecho ha pagado siempre sus intereses y todo, sí, pero hay esa desconfianza que también hablaba Botti. ¿Por qué? Porque no se dan cifras, no se habla con los inversionistas, si agarran a uno de los ministros es porque fue a ver un juego de béisbol en Nueva York, y te lo digo literalmente. Es así. Entonces por eso tenemos ese riesgo país. Entonces aquí se quedan, pero siempre pagamos. Señores, comuníquense, digan lo que están haciendo, cómo van a pagar para el 2016 y 2017, que sobre ese tema hablamos al regreso. José Manuel Puente, economista y profesor del IES y de Oxford. Aquí en su página web están todos estos estudios que él hace, iesa.com. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.